está en nuestros estudios y se trata de Camilo Escaglia. ¿Dije bien? Perfecto. Bien. Que es historiador y que en este momento, y profesor, además de historia, y en este momento se encuentra haciendo algo que me pareció muy lindo, poco abordado, al menos en las escuelas, que es un suplemento que está saliendo en el Diario de la Capital, pero además una serie de podcasts sobre la historia de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal? Buen sábado para todos y todas y gracias por la invitación. No, por favor, el gusto es nuestro de tenerte acá en los estudios para hablar de la historia de nuestra ciudad, algo que no es muy común. Totalmente, como lo decías, Vane, somos un grupo de chicos que estudiamos la carrera de historia y que incluso en la misma carrera de historia de humanidades veíamos una falencia que encontramos en todo el proceso educativo, que es en la escuela primaria, secundaria, en la universidad, es que no darle mucho hincapié a lo que hace en cuanto a la historia de nuestra ciudad, a los orígenes de nuestra ciudad, la conformación de la tradición, los valores y la identidad de nuestra ciudad. Y encontramos diferentes dinámicas que hoy en día nos permiten acercarnos más a la juventud, porque ya las nuevas modas y modalidades de transmitir el conocimiento van variando, van pasando a través del tiempo, y como vos decías, Vane, a través del podcast, por Spotify lo pueden encontrar, pusimos un título que se llama La Rosario que supimos conseguir, que hace un poco paradoja con el himno nacional argentino, pero también con esa ciudad que en sus inicios comenzó con una fuerza en un momento que Buenos Aires incendió la ciudad de Rosario, esos rosarinos que volvieron a nuestros pagos, que empezó con la inmigración a forjarse una identidad, que se generó una ciudad industrial, empezaron a crearse los primeros barrios obreros en nuestra ciudad, pasar de una ciudad industrial a una ciudad de servicio. Y cómo trasladarlo eso y cómo comunicarlo, lo hacemos a través de distintos capítulos que la idea es que no sean aburridos, que no sean un embole para los chicos, sino en un lenguaje que permitan escucharlo y que se entretengan lo máximo posible. Distintos capítulos en podcast que duran 10 minutos aproximadamente, tocando diferentes ejes temáticos. Buenísimo esto de ayornarse, digo, porque a veces uno dice historia y lo asocia con algo aburrido, algo tedioso, algo académico, el libro, y sin embargo me parece muy tentador, sobre todo para la gente más joven, poder acercarlo en un formato digital, vamos a empezar por ahí, y dinámico, porque hubo cosas que yo obviamente algo leí de lo que hiciste o escuché. Bueno, tuvo impacto entonces. Tuvo impacto, y me sorprendió esto de las características tan particulares que tiene nuestra ciudad. Sí. Y por qué, quería preguntarte, encontraste esas cosas que hicieron que crees este concepto de esta ciudad que supimos conseguir, y qué es lo particularmente lindo que tiene Rosario. Y como rosarino, hincha de Rosario por sobre todas las cosas, y bien. Esto te hace que porque uno... el rosarino tiene eso. Es como somos muy... Vos vas afuera y te preguntas, ¿de dónde sos? No decís argentino, decís rosarino. No, te vas a otra localidad de Santa Fe y por ahí te dicen santafesino, en Córdoba dicen, no, somos cordobeses. No, el rosarino es muy rosarino. Sí. Y te dice, ante todo el gentilicio, rosarino. Sí. Entonces, de algún lado nace eso y de algún lado... comienza a tejerse, no es algo actual, viene con el tiempo atrás. Y aparte, si hay algo que nos caracteriza y nos diferencia, es que Rosario, al no tener una fundación específica, lo hace diferente al resto de las ciudades de toda Latinoamérica, porque para los que por ahí conocen, la Ciudad de México, Río de Janeiro, Lima en Perú, Córdoba en Argentina, Buenos Aires, todos tuvieron fundación y un fundador. Y Rosario no. Rosario es una ciudad mucho más novedosa en ese sentido, que tiene menor cantidad de años, pero con todas esas características lo hacen la segunda ciudad más importante en cuanto a densidad de población, en movilidad socioeconómica y también en las cuestiones tradicionales de nuestra propia ciudad, la convierten en la ciudad de mayor importancia al interior de nuestro país. Y esto tiene que ver con lo que vos decías antes, Vane, que a lo largo de nuestra historia tiene una serie de características Rosario que lo hacen hacer a esta ciudad tan importante, tan hermosa como conocemos. ¿Cuáles son esas características, además de esto de no tener fundador? Porque
si Vos uno... imaginate que tenga alguien que te diga, no, es con nombre y apellido, tal persona, Pedro de Mendoza, te fundó tal día, tal Por ejemplo, momento. Newell, lo fundó Isaac Newell. Lo fundó Isaac Newell. Bien. Por ejemplo, Rosario Central, se juntaron un grupo de ferroviarios ahí cerca del Cruz Alberdi y decía, una noche buena, dijimos, fundamos un club para que jueguen. Bien. Y así. Rosario no. Rosario se fue haciendo a través de la conexión de otras localidades, de la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Córdoba con Buenos Aires, un lugar estratégico que era por su ubicación, al lado del río de paso, y algo tan importante que por ahí en la escuela sí llega, que es el pago de los arroyos. Siempre se habló del pago de los arroyos, no se entiende muy bien qué es. Y efectivamente el pago de los arroyos fue un pago. Okay. Un pago que se le hizo a una persona de apellido Romero en cuanto a la mudanza de Santa Fe de una zona a otra, Santa Fe ciudad, de un lugar a otra. En esa época se le pagaba mediante una concesión de tierras y se le pagó a esta persona a través de tierra entre dos arroyos, que era el arroyo Ludueña y el arroyo Saladillo. La parte norte de ese momento de la zona del pago y la parte sur, de los cuales dos hermanas heredaron esas tierras. En la zona de Saladillo, junto con el marido, una de las hijas de Romero, arman un oratorio y ese oratorio pasó a ser lo que posteriormente fue la capilla del Rosario. Entonces toda la gente que transitaba entre Santa Fe y Buenos Aires, Córdoba y Buenos Aires, pasaba por ahí a rezar y a seguir de paso. A partir de ahí aprovechaban a descansar. Obviamente en esa época las distancias eran otras, no había celular, no había WhatsApp, a caballo. Ir a Buenos Aires no era 3 horas y media, 4 horas, sino que eran días. Y Rosario era una zona de paso que empezó a crecer, gente empezó a habitarla, gente empezó a ocupar esos espacios, a vender cosas en esa zona. Y tal es así que en el año 1812, ya cuando la figura de la Virgen del Rosario cobraba una entidad para ese oratorio, Manuel Belgrano decide en la Guerra de Independencia fundar la bandera, y eso ya te digo, Vane, eso lo diferencia de todas las ciudades. Sí. Si hay algo por lo cual lo distingue, es que la bandera se creó en Rosario. Sí. Y eso no hay nadie que lo discuta. Después vamos al monumento, que el monumento más lindo que tiene nuestro país, el monumento a la bandera, no lo podemos comparar con ningún otro, porque el obelisco, eso se lo discutimos muerta a cualquiera. Un lápiz, un lápiz copiado de otro lado, pero el monumento a la bandera lo hace hermoso. Es como que pegado al río, además. Yo siempre cuando pienso en la bandera, pienso cómo habrá sido esa Rosario, donde se enarboló por primera vez. Y pienso en ese río Paraná ahí y Belgrano. Y cuando dijiste lo del pago de los arroyos y que había dos mujeres, me remontó a la historia de las figuras femeninas. Claro, Juana y Francisca, tan importantes los orígenes de nuestra ciudad, en los orígenes, los como albores. Catalina en la creación de la bandera. Y son dos mujeres que se dejan de lado. Nunca se imaginaron que donde ellas iban a tener eran una concesión de tierras no para ser fundado o crear una ciudad, era una concesión de tierras para la explotación de recursos agrícolas, ganaderos en esa zona, pero termina convirtiéndose en la ciudad que es hoy en día. Claro. Y estamos hablando cerca del Saladillo. Es acá muy cerquita del centro de la ciudad de Rosario, donde estamos en este momento, y termina convirtiéndose tiempo después en una gran ciudad. Se crea la bandera de un país muy cerquita de ese lugar, y 7 años después, y esto hago hincapié en el podcast, que trato de no hacerlo aburrido para los chicos, se enseña mucho lo que es la historia de Buenos Aires y lo que fue el proceso de independencia y de las formas de gobierno, el cabildo y la primera junta. Esos 10 años que fueron de 1810 a 1820, que después termina entre la batalla entre unitarios y federales, para nuestro país fue un laboratorio político de distintas formas de gobierno. Y los chicos, uno trata de explicarle cómo es un gran quilombo que se busca ver distintas formas de gobierno para representar intereses en los cuales la gente no sabían quiénes eran sus representados, porque hasta ese momento eran parte del virreinato del Río de la Plata, que dependía de España. Entonces, a partir de ahí, Buenos Aires intenta convencer al resto de las provincias que se adhieran al proyecto bonaerense, y acá en Santa Fe había una figura como Estanislao López que dice, no, nosotros vamos a
hacer algo diferente. Santa Fe se constituye como provincia, crea una constitución propia, hay un cabildo en Santa Fe que empieza a tener una historia paralela a la historia bonaerense, y tal es así que en el año 1819 el directorio de Buenos Aires, al mando de Juan Ramón Balcarce, que el hermano tiene una calle acá en el centro de la ciudad de Rosario, el hermano Balcarce, manda a invadir Santa Fe. Imagínense cómo hoy en día Buenos Aires nos invada a la provincia de Santa Fe en la actualidad. Pasa por Rosario y prende fuego absolutamente todo lo que había, menos el oratorio. Y en ese momento, porque hay registros objetivos, había 164 viviendas que había en Rosario en esa época, 7 años después de la creación de la bandera. Casi 2.000 personas que tuvieron que exiliarse de Rosario y después volvieron a la ciudad. Entonces es importante recuperar eso, porque eso hace la identidad. Por algo vuelven a esta zona, por algo vuelven a esas tierras. Y en eso Buenos Aires no discriminó. Había gente que en Rosario estaba a favor del directorio bonaerense y había gente que estaba a favor de Estanislao López. Y aún así Buenos Aires no discriminó, arrasó con todo, pero el rosarino decidió volver y construir una identidad y construir un pueblo y la Virgen del Rosario para ese momento. Bien. Y después nos preguntan por qué nos enfrentamos a veces por algunas cuestiones con los porteños. Otra de las cosas que me llamó la atención, de hecho, justo estaba el día que el intendente hizo ese discurso. Mirá, sí. ¿Por qué se habla de 300 años en la fundación de la ciudad? El intendente hizo el discurso cuando... Yo dije, se equivocó, se lo anotaron mal, el discurso está mal hecho, pero no. El intendente hace ese discurso y después en otros eventos lo ha mencionado, y que después, de hecho, hemos tenido ahí un intercambio de ideas que tienen que ver en cuanto a la cantidad de años que tiene Rosario. Entonces, viste, yo charlándolo con él también, él menciona que el año que viene la ciudad de Rosario va a cumplir 300 años. Entonces es ver cuáles son los argumentos por los cuales Rosario va a cumplir esos 300 años. Y resulta que hace 100 años atrás, en el Consejo Deliberante, un concejal que se llamaba Calixto Lazaga, dice que le llega una fuente. Las fuentes son esos elementos que toman los historiadores, en este caso, para dar cuenta de un episodio anterior. Tiene un dato en los cuales... Hace en el año 1725 una persona que se llamaba Francisco de Godoy llegó con un conjunto de calchaquíes y a partir de ahí fueron los que primero se asentaron en el lugar. Y la fuente es de un tal Tuella, que en el año 1801 era como un divulgador de ideas que contaba anécdotas y dice que ocurrió esto. Entonces, hace 100 años atrás... En el Consejo Deliberante hubo todo un debate para declarar el bicentenario de la ciudad de Rosario. Se declara el bicentenario de la ciudad de Rosario, pero tiempo después dice no hay ningún dato que compruebe que esto pasó realmente. No está chequeado. No está chequeado. O sea, no hay un documento que avale que esto ocurrió. De hecho, lo único que se sabe es que Tuella existió, pero entre pulpería y pulpería iba contando que ocurrió esto, pero es como que nos juntemos, nosotros charlemos, digamos, esto pasó este día y en 300 años lo retoman. Y bueno, digamos, esto pasa. Entonces, yo lo que considero, y por ahí desde la carrera de historia también consideramos, que Rosario no necesita ni un fundador ni una fundación para ser una hermosa y una gran ciudad como la es hoy en día. Siempre a veces se necesita un motivo para festejar, entonces si hay festejo, bienvenido sea, ahí estaremos en los festejos, pero cuando vos vas a la rigurosidad histórica, el único documento es cuando el gobernador Crespo decreta Rosario ciudad, que es en el mes de agosto. Yo te quería consultar, vos dijiste que no hay un fundador. ¿Hay otros historiadores que marquen lo contrario, o sea, alguna lucha histórica diciendo, no, para mí sí hubo y fue tal situación y acá es cuando se fundó Rosario, por ejemplo? ¿O están todos de acuerdo en la misma línea de que fue de esta manera? Y en ese debate que ocurre en el Consejo, porque imagínate, se armó toda una comisión y había una comisión del Bicentenario y discutían y se peleaban y todo. Hoy en día, la Biblioteca Argentina, ¿cómo se llama?
Juan Bautista Alberdi. No, la Biblioteca Argentina tiene como el gran historiador. No, Álvarez. Juan Álvarez. Es el primero que escribe la que historia. Es el nombre del pasaje también. El nombre pasaje. Sí. El primero que escribe la historia de Rosario. Juan Álvarez, que después le terminan poner de nombre a la Biblioteca Argentina, escribe Historia de Rosario. Incluso Juan Álvarez integra esa comisión en ese momento y investigando, porque se empiezan a hacer las primeras averiguaciones en torno a ese antecedente, dice, che, tomamos un argumento oral, una fuente oral de Tuella, pero Francisco de Godoy, no se sabe, es incomprobable que haya existido o no haya existido, digamos, no está chequeado que existió, hecho factual. O que haya llegado a estas tierras. Entonces sí, es algo de memoria y de relato oral, digamos, pero no hay ningún historiador que diga, no, esto existió por esto, por esto, por esto. Después, esto pasa como todo, digamos, en los distintos estamentos del Estado se toman algunos argumentos o algo como para encontrar motivos de celebración, que era lo que charlaba en su momento con el intendente, que me acuerdo del intendente, bueno, no cumpliremos 300 años, pero cumplimos 100 años que se festejó el Bicentenario. Claro. Y discursivamente sí, eso efectivamente va a ser así. No, bueno, hasta que ese dato... Pero ahí estaremos en la fiesta, estaremos en la celebración. Hasta que ese dato se pueda confirmar, porque quizás solo reste encontrar ese dato que le dé sostén a esta versión que divulgaba en los bares de la ciudad el señor Tuella. Sí, porque si ameritó que el Consejo haga un estudio para declarar el Bicentenario, es porque algo de asidero esa versión tenía. Sí, siempre cuando son esos números redondos que vos decís Bicentenario, era tricentenario. Pues sí, Rosario... Wow. 300 años cumplimos y la verdad que está bárbaro. Claro. Pero bueno, son cuestiones que también enriquecen al debate histórico, que a los historiadores también nos dan elementos para discutir, para charlar, para encontrar consensos, encontrar diferencias y también, ¿por qué no?, con la política empezar a generar otro tipo de canal de diálogo entre historiadores y políticos. Tenemos acá en nuestras manos, estamos con Camilo Escaglia, el suplemento de la Rosario que supimos conseguir, que pueden encontrarlo dónde, qué días. Bueno. Y lo mismo los podcasts. Bueno, quiero que pases todo el chivo completo. El chivo completo. El podcast, como la Rosario que supimos conseguir, en Spotify lo ponen y ahí aparece, hay 12, 13 capítulos que tomamos distintos ejes temáticos. Desde la fundación, el tema de la salud pública, la Chicago Argentina, la historia de la universidad, la conformación de los primeros partidos políticos a fines del siglo XIX en la ciudad de Rosario y así, distintos temas de la manera más divertida posible. Y al mismo tiempo, como decía Vane, esta semana lanzamos el suplemento que habla de este primer momento, que cuento de esto de la fundación sí, fundación no, y del incendio de Rosario. Pero es una cuestión institucional porque la idea es entregarlo en las escuelas, hacer la manera más didáctica posible, que los chicos se lleven algo. Yo sé que muchas veces no le dan bolilla al suplemento para leer, es cortito, no está escrito en un lenguaje muy complejo, pero bueno, que se lleven algo, tiene muchas imágenes y todo. Y bueno, eso abierto a la audiencia, si alguien está en un club, si alguien tiene alguna institución a disposición para ir, para charlar de historia, para conversar, discutir, bienvenido sea, llevamos el suplemento. Vamos a traer a la radio, al programa, para si a alguien le interesa. El sábado que viene lo puede venir a buscar y se lo damos gratuitamente. De hecho, vi ahí, buscando algo de info en tus redes, que ya hiciste algunas acciones con chicos en la escuela, con... adultos mayores. Sí, en un centro de jubilados estuvimos ayer, vinieron casi 300 abuelos, se vinieron todos a escuchar y hablar de historia, participaron de distintos barrios, se acercaron y de parte empiezan a decir, yo soy de Barrio Rucci, yo soy de Cristalería, y cada uno contando de la Tablada, barrio, me cuentan de por qué Tablada y por qué Saladilla, y contaban, viste, todos querían contar y surgían estos debates, más que el origen de Rosario, querían... también se genera un ida y vuelta, un poco de que se expresen, y en la escuela secundaria, diferente. Estuvimos esta semana en la zona sur de Rosario,
para chicos de 14, 15 años, hablando de historia de la ciudad, que no lo venían dando en la escuela, y llevamos algunas imágenes y todo, contando un poquito de todo, y varios ya me agregaron o sea, de 40 chicos, 5 o 6 se interesaron Bien. un poquito más por la historia y ya están escuchando el podcast y todo, es un montón para un historiador, así que... De paso vamos a bienvenido pasar sea. tu Instagram para los que quieran contactarte, que es Camilo Scaglia. Así, Con como ese al suena. principio. Scaglia. Scaglia. Camilo Scaglia, así que a la profe atenta que esté escuchando el programa y le interese llevar esto a sus alumnos, puede contactarlo y ahí se ponen de acuerdo. De hecho, antes de que llegues, estábamos hablando con Nahuel y él me decía, no se enseña mucho historia de la ciudad en la escuela. No, por lo menos el recuerdo que uno tiene, y después como docente también cuando da clase, que ya está el programa de estudio armado y vos tenés que entrar a un salón de la escuela X, te toca tal curso y vos ya tenés un programa, después vos ves cómo lo encarás, con qué manual lo abordás, con qué herramientas, pero los temas son estos. Y por lo general es historia de Europa o historia de Argentina general, San Martín, yo lo banco a San Martín, pero damos San Martín, damos Belgrano, pero no se da con una mirada desde Rosario. Y no se da una mirada conociendo la historia de Rosario. Entonces, por ahí también extiendo la invitación a esas o esos docentes que están escuchando, este año, el año que viene, a charlar específicamente la historia de Rosario, con una mirada muy rosarina de toda la historia y el eje temático que quieran. Y eso ocurre y ocurre también en la facultad. Claro. Muchas veces a mí me toca dar historia del siglo XX en nuestro país y damos la historia de Buenos Aires, los presidentes, los ministros de Economía, de una mirada muy económica de la historia de nuestro país, pero Rosario pasa por otro lado. Entonces, bueno, es ver cómo rompemos un poquito esa hegemonía bonaerense y empezamos a recuperar esa identidad rosarina. Estaba leyendo tu perfil de Instagram, Sí. profesor, historiador, hijo de la educación pública Sí, y nadador de aguas abiertas. Ese es mi Pasatiempo. Ah, ok. Sí, tuve la suerte de ir a la Juan Arseno y al Normal 1. Y pasé yo también fui al Normal 1. Fuiste también al Normal 1, pasé Grande. por Urquiza también y la facultad acá en Humanidad, en la UNR, así que por eso hijo de Bien. ¿Cuántos años tenés? 34. Ah, no te habré cruzado. O sea, seguramente, pero... ¿Vos cuánto tenés? 26. Es No, muy joven. claro, yo estaba terminando. Pero bueno, también otro de los capítulos es sobre la educación secundaria en la ciudad de Rosario, cómo se crean los primeros normales, los nacionales, porque son edificios que vos pasás y Son son históricos. Sí. gigantes, y Normal fue una decisión política en un Sí. determinado momento de nuestra historia decir, acá tiene que haber educación. Y el Normal 1 es una escuela de formación y enseñanza para mujeres. Claro. Después se fue pasando con el tiempo y bueno. Hiciste el rito, todo. Por donde lo busquemos, la ciudad tiene mucha riqueza en su Sí, historia. totalmente. De hecho, por ejemplo, en la educación se me ocurre a mí la figura de las hermanas Cosettini Total, sí. en la ciudad, que es como, ¿viste? Pasa así como muy... "Ven, las hermanas". No, cuando empezás a leer y a estudiar en profundidad, es un historión el de Olga y Leticia, que bueno, particularmente estuvieron mucho en la zona norte de la ciudad, pero son dos maestras que son increíbles. Y así pasa con un montón de cosas en la historia de la ciudad. Preguntarte por qué la historia en tu vida, en términos generales, por qué la historia, y por qué decidiste encarar, porque hay un montón de cuentas o páginas que recorren la ciudad, pero con diferentes puntos de vista. Sí. Lo más arquitectónico, lo más vinculado a la historia comercial de la ciudad, o a lo turístico. ¿Por qué vos lo encaraste desde este lado? Primero, ¿por qué la historia en tu vida? Sí, desde chico, que tengo uso de razón, porque veo lo de aguas pendientes, lo de aguas abiertas pendientes. Todo lo que estaba ligado al deporte, por un lado siempre me gustó el deporte en general, y al mismo tiempo todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales. Me gustaba, no sé, era medio un bicho raro, porque me gustaba geografía, me gustaba historia, me gustaba
formación ética y ciudadana, esas cosas me llamaban la atención. Ahora me traía ciencias naturales y no entendía nada. Los números... No, igual que nada. Eso después con el tiempo uno se va acomodando. Y después también vengo de una familia que siempre me inculcó la importancia de la educación y la importancia de conocer y de aprender, y tuve ese privilegio, porque la verdad es un privilegio. Y con el paso del tiempo vos te vas aprendiendo de chico. Y luego yo arranco a estudiar la carrera de Derecho, no me termina de cerrar algunas cuestiones de la carrera de Derecho, como a muchos nos pasa, y viendo a ver qué estudiar, porque la verdad tenía ganas cuando tenía 18, 19 años, vi lo que era en ese momento el programa de historia, y digo, decía Europa 1, 2, 3, 4, Argentina 1, 2, 3, Asia y África, y me volvió loco eso. De cabeza. Y me tiré de cabeza. Después te va encontrando la carrera que va teniendo un montón de altibajos como todas las carreras, y a partir de ahí, viendo que la historia por lo general a los chicos no le daban mucha bolilla, que pasa de lado y todo, digo, hay que hacer algo más con la historia. Es muy importante conocer el pasado, claro, para ver dónde estamos parados, para ver hacia dónde vamos o de qué manera vamos. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es importante la historia. Entonces, encontrar una divulgación. Felipe Piña lo venía haciendo muy bien en este último tiempo, y encontrando mecanismos audiovisuales que están bárbaros, pero Rosario no lo tiene. Y en nuestra carrera, muchos profes me van a matar, pero pasa porque son discusiones y aparte son compañeros de trabajo también. Termina siendo siempre lectura para los mismos, y convertirnos en un nicho muy chiquito. Y nos leíamos entre nosotros. Claro. Y la idea es que abrir lo que sea para todos, ampliar, no ampliar el mercado, sino ampliar que el rosarino también se interese de dónde viene, hacia dónde vamos, tenemos una identidad, tenemos una tradición. Sí, pero digamos, para que eso suceda, tiene que haber un cambio. Sí, hay que romperlo. Y eso es lo que yo creo que vos estás buscando hoy con estos nuevos formatos. Por eso te preguntaba por qué. Y porque para mí, en cuanto a transmitir el conocimiento, si la otra persona, que tiene que ver con lo anterior de las hermanas Cossettini. Las hermanas Cossettini, rosarinas y mujeres, rompieron una lógica de enseñanza en un momento determinado, que empezaron en Rosario y terminan haciendo todo un proceso educativo en toda Latinoamérica. Sí. Y eso lo hace importante. No digo que esté haciendo eso. Ahora, yo lo que busco es decir, acá vale cualquier herramienta, si a la otra persona le llega, vale. Sea a través de la historia arquitectónica, sea a través de la historia comercial, un suplemento, un podcast o como sea. Si le interesa, y hoy en día, después de la pandemia, que hay nuevas herramientas de audiovisuales o digitales o a través del celular, a la gente le llega por otro lado, bueno, aprovechémosla. Sí, hacerlo un poco más didáctico y sacarle ese corset que a veces tiene la historia y que para algunos, no es tu caso, la hace muy aburrida. Sí, yo me tocaba dar la década del 30 en el Normal 2, y los chicos decían, no, la década infame, y los pibes no entendían por qué infame y todo. Entonces, con un compañero dando clases, él toca el bajo, yo toco la guitarra. También músico. Sí, mi hermano es músico, se dedica a la música, pero de verdad lo mío es una cuestión de hobby. Y agarrábamos de Julio Sosa, Al mundo le falta un tornillo, que se llama el tema, donde la canción cuenta toda la falencia que tenía el argentino para llegar a fin de mes. Ajá. Entonces, a partir de eso, los chicos aprendíamos la letra de la canción de tango, y ahí veíamos cómo a través de una canción de tango vos explicás una década de un país. Aparte le hiciste escuchar tango a los pibes, o sea... No, pero se terminaron enganchando, y se engancharon más que estar adelante de un pizarrón y escuchándote, porque termina siendo completamente aburrido. Claro, sí. Son otros pibes. Generación. Y no podemos obligarnos a que, como nosotros nos enseñaron, aprendan ellos. No, los que nos tenemos que adaptar somos nosotros. Pero sí podemos, y lo pongo entre comillas, obligarnos a saber de dónde viene nuestra ciudad, por qué Rosario es lo que es,
cómo fue su nacimiento y qué es lo que nos hace tan particulares. Y no es que yo lo diga, digamos, como rosarina, yo soy orgullosamente rosarina, pero es algo que ve hasta quien no es de Rosario. Sí. Rosario tiene algo que la hace única y particular, desde su gente y cómo actúa ante determinadas... Me acuerdo siempre, cuando fue lo de Calle Salta, que la comunidad es como que se abroqueló y era toda una sola cosa, y mucha gente amiga me decía, che, qué bárbaro esto de esta Rosario así tan... Digo, creo que tiene que ver con la historia de la ciudad. Creo que la gente es porque tiene una historia atrás, que quizás muchos no la saben, hoy la estamos aprendiendo, es así porque tiene eso de... Y algo que marcó mucho a la ciudad fue que en los distintos procesos inmigratorios que tiene, Rosario acobijó mucha gente de otros lados, de otros lugares, pero desde Europa hasta lugares de sirio-libaneses, judíos, y que incluso en Rosario, y es otro de los capítulos, hablo de la historia de la calle San Luis. Wow, eso es la genial. La historia de la calle San Luis es la expresión más hermosa que tiene Rosario de cómo conviven diferencias de otras tradiciones, de otras culturas, que en un momento determinado se tuvieron que poner de acuerdo para convivir en 4 cuadras. Incluso hay sinagogas, templos e iglesias cristianas y cristianas ortodoxas y musulmanas que conviven en un radio de poquitas cuadras. Y todas trabajan en pocas cuadras. Y esto viene de hace más de 100 años atrás. Y cómo conviven, y siempre en pos de que salga el comercio rosarino adelante. Y eso lo hicieron estos procesos de las colectividades. Y las cuestiones de Europa, que no venían como España o no venían como Italia, sino que eran regiones, Navarra, Cataluña, País Vasco, o Véneto, la región de Roma, Nápoles, como en un momento determinado Rosario acobija a todos, los que venían, los rosarinos anteriores, más todo esto, y terminan siendo una unidad. Claro. Esos que se tuvieron que ir, que volvieron y todos terminaron convirtiéndose en rosarinos. Y incluso, que tiene que ver un poco con esto de Calle Salta, que nos aglutina a todos, como en un momento malo que atravesó la ciudad todos unidos, pero en momentos como son las colectividades, que termina generándose un clima de festejo, todos juntos, siendo una unidad, que no hay diferencia cultural, no hay diferencia étnica, racial, ni religiosa, todos rosarinos, y todos haciendo una fiesta, que es la fiesta de las colectividades, que pasaron más de 1 millón de personas a lo largo de casi 10 días. Y eso lo diferencia, no pasa en otro lugar de nuestro país. No pasa en Buenos Aires. Uno va a Buenos Aires, ve que en 11 hay, en la zona 11 otros problemas, en otra parte de Buenos Aires otro problema. En Córdoba es otra cosa. Rosario es única. De hecho, ellos, en Buenos Aires intentó replicarse lo que es nuestra fiesta de colectividades con el Buenos Aires Celebra, pero es distinto. Ya la estructura de la fiesta es diferente porque es, por ejemplo, Buenos Aires Celebra Italia y tienen 2 días para toda la comunidad italiana. Buenos Aires celebra Grecia. Y lo nuestro es la fiesta más popular, más convocante del país. Sí, fíjate. O sea, pasó en números, la ciudadanía entera fue a colectividades. Sí, que salieron ahora los datos del censo y superamos el como millón. Rosario entera estuvo en las colectividades. Rosario entero, 10 días de fiesta, 1 millón de asistentes. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad? 1 millón. 1 millón, casi 100. Casi 100. Casi 100. Y, gente de otros lugares viene a ver la experiencia de Rosario, y una tradición que comienza en el año 1985, perdura hasta hoy en día, ininterrumpidamente, años. Incluso en la pandemia, el rosarino en sus casas necesitaba de colectividades en noviembre, y se hizo la experiencia que era virtual y delivery para sostener por lo menos digitalmente la experiencia colectiva, y eso lo hace... como sobre la marcha también esas costumbres terminan siendo parte de la identidad rosarina. ¿Y cómo surge el tema, ya que tocamos el colectividades, cómo surgen las colectividades? Las colectividades con el comienzo de la vuelta a la democracia en el 83 y un poco de la gente de querer expresarse, salir, comunicar y todo, había ya distintas colectividades que tienen sus propios edificios, funcionaban acá en la ciudad de Rosario,
se arma también una comisión entre ellos en ese momento y se propone empezar a celebrar los distintos orígenes de la ciudad a partir de los procesos inmigratorios. Comienza con 14 colectividades. Se lo plantean, como vale algo, recordarlo, claro, a quien entonces era el secretario de Cultura del municipio, que era Yelpi, que falleció hace muy poquito, hubo una entrega de un reconocimiento para su familia, se lo plantean las colectividades, estas 14 o 15 que dice Camilo, y se hace el primer encuentro, pero que era más que nada para mostrar música y trajes típicos e historia en el anfiteatro. Sí. En el Humberto Benito. Esa fue la primera, hace 40 años. Claro, este año se cumplió la colectividad número 40, el aniversario 40, y a partir de ahí ya el año siguiente ya empezó a crecer. Y al otro año ya incluso... Y quedó chico el anfi. Quedó chico, ya se traslada a lo que es el Parque Nacional a la Bandera. Tuvo distintos formatos porque en un momento el monumento estuvo refaccionándose y fue para el otro lado, pero siempre estuvo ubicado en la misma zona. Incluso fines de la década del 80, funcionarios nacionales, provinciales ya tomaron la fiesta de las colectividades como un festejo a nivel nacional y vinieron ahí como momentos que decís son únicos de países que incluso no existen más, que tenían su puesto en las colectividades y embajadores de la Unión Soviética que en el año 87, que era la tercera colectividad, vinieron a ver como la Unión Soviética en ese momento era un conjunto de países, después termina siendo Rusia y otros países más, vinieron a ver cómo era la experiencia rosarina de cómo las colectividades podían convivir. Y lo termina siendo algo más fabuloso todavía. Como algo que llamaba ya la atención no solo en nuestra ciudad, sino en distintos lugares del mundo. Claro. Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí, Camilo. Esperamos que la gente lo haya disfrutado y repasar. La Rosario que supimos conseguir es el suplemento. El suplemento. Para los que les guste leer. Sí, le escriben acá al programa, las redes del programa o particulares de ustedes y me avisan y traemos acá para que lo pasen a retirar cuando sean o podemos sortear lo que sea. Quien quiera escuchar el podcast. Y si de alguna podcast, institución está escuchando, me escribe por privado o lo que sea a su Instagram. Y arreglamos un día, vamos, charlamos, entregamos el suplemento y si no el podcast lo pueden escuchar ahora y cuando sea. Bien, bueno, un gusto tenerte acá, gracias por regalarnos estos casi 40 minutos 40 de historia. Minutos, mirá, una clase. casi una clase. Pero para todos los que quieran, pueden escucharlo en Spotify o leerlo en el suplemento del Diario El Ciudadano. Así ha pasado Camilo Scaglia por Onda Verde.